Hola, ¿qué tal? Soy Javier de Generación Ads y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre las audiencias similares. Vamos a ver qué son las audiencias similares y cómo nos puede venir bien a la hora de trabajar con ellas y trabajar con nuestras campañas de Facebook. En primer lugar, ¿qué son las audiencias similares? Este tipo de audiencia, como el nombre significa, son audiencias parecidas a algo, ¿no? ¿Y en qué se basa ese parecido? Pues eso se basa en alguna condición que le digamos a Facebook que nos interesa para hacer que Facebook cree unas audiencias que sean parecidas a esta. Por ejemplo, le podemos decir a Facebook, oye, mira, en base a los usuarios que me siguen en Instagram, créame una audiencia similar. O en base a los usuarios que han interactuado con mi Facebook, créame una audiencia similar. Lo más frecuente es utilizarlas en el caso del sitio web, por ejemplo, pues para ciertos, digamos, para ciertas acciones que están relacionadas con ventas, con lo que sería contacto con la empresa, dependiendo un poco del sector en el que se mueva la empresa que crea la campaña. ¿Para qué nos sirven estas audiencias similares? Pues lo que nos va a servir es para determinar al usuario y enfocar mejor las campañas de manera que sean más parecidos a los usuarios que han contactado con nosotros, por ejemplo, y eso hará que tengamos más probabilidad de éxito en nuestras campañas en relación, o sea, siempre que nos pongamos en relación con las campañas de audiencias de Facebook o en relación con otro tipo de campañas que no tenga ningún tipo de audiencia y vaya pues determinado por lo que sería datos demográficos o algo de este estilo. Entonces, si comparamos las audiencias similares con las audiencias de Facebook nosotros le decimos, por ejemplo, vale, quiero un usuario que esté interesado en deportes al aire libre, pero el problema que hay ahí es que dentro de deportes al aire libre hay muchas opciones, ¿no? Entonces, como hay muchas opciones, puede ser que este usuario parezca que está relacionado con lo que nosotros ofrecemos, pero luego al final no acabe convirtiendo. Entonces estamos generando ahí un tráfico que realmente luego no convierte como nosotros queremos. Entonces, lo ideal es esto porque podemos decir, oye, en base a los clientes que he tenido, directamente hazme una audiencia similar a ellos y en ese caso Facebook hará audiencias similares o parecidas a los usuarios que ya han convertido. Y entonces te va a hacer un público mucho más interesante a priori que el otro. Este tipo de campañas de audiencias similares funciona bastante bien, pero no implica que siempre vaya a funcionar bien. Siempre es bueno tenerlo como una de las estrategias con las que trabajas. Siempre hay un abanico de posibilidades, pues una de ellas es trabajar con audiencias similares y ya puedes hacer con infinidad de posibilidades. Que tengo muchos clientes, pues a la de ventas directamente. Que tengo muchos usuarios que están, o sea, no tengo ventas, pero tengo muchos usuarios que entran en mi web, pues quizás a la de visitas. Pero siempre contra más cercano a la interacción final o lo que sería a la conversión esté el usuario, mejor es la audiencia similar que vas a crear. Es decir, siempre si queremos vender, contra más parecidos a la venta sean, va a ser mejor. Si no tenemos ventas, será gente que ha añadido productos al carrito. Puede ser, por ejemplo, gente que ha visto determinadas páginas. Entonces ahí podemos hacerlo de diversas formas. Y bueno, pues algunas cosas interesantes que podemos hacer a la hora de trabajar audiencias similares es, por ejemplo, bueno, para empezar vamos a necesitar en los casos que subamos un listado, vamos a necesitar un volumen, un número amplio. Si no es así, si es por lo que el propio Pixel va recibiendo, aún así siempre nos va a interesar un número amplio. Es decir, si tenemos muy poquitos usuarios a los que hemos vendido, va a ser peor audiencia similar que si tuviéramos muchos, más de 1000, por ejemplo. Por lo tanto, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Luego, otro punto importante es tener en cuenta que va a ir por país, va a estar relacionada. Y esto quiere decir que al final no puedo hacer una audiencia horizontal por un tipo de usuario
que sea de diversos países, sino que va a ser en bloque en el país, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque hay veces que a lo mejor tenemos 20 usuarios de 3 países, esto no nos va a valer tanto, o incluso nos puede decir que no puede hacer esta audiencia similar, nos vale más un caso de 200 usuarios que sean de España, por ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Luego hay que tener en cuenta lo que hemos comentado de que cuando queramos, por ejemplo, vender un producto, pues contra más cercano a la venta de productos haya tenido este listado que le estamos pasando a Facebook o haya tenido el pixel directamente, mejor audiencia similar me va a realizar. Luego otra cosa que a mí me suele gustar hacer es normalmente como norma general te pone 3 audiencias, yo suelo hacer hasta 4 o 5 audiencias similares de un mismo público, va midiéndote en rango del 1%, bueno, del 0% realmente hasta el 10%. A medida de que aumenta este porcentaje, es un porcentaje de error, es decir, es menos parecido, es decir, los del 1% siempre serán más parecidos a los del 10%, y a medida de que va abriendo este campo de error, quiere decir que va entrando más gente, va siendo menos similar a lo que nosotros buscamos. ¿Por qué hago varias listas? Porque aunque Facebook en muchos casos nos va a decir, oye, mejor amplía la lista porque vas a ir a gente muy específica. Nosotros no buscamos mostrar e impactar a muchísima gente, nosotros buscamos impactar a la gente que va a comprar. Entonces, el objetivo primero será unas audiencias reducidas. ¿Qué pasa? Si es demasiado reducida no nos va a valer, pero tiene que ser lo suficientemente reducida para empezar por este punto, sobre todo cuando vamos muy justos en cuanto al presupuesto. Si tenemos más opciones de presupuesto, pues sí le puedes dar más amplitud y luego lo que vas haciendo es trabajar ese píxel, esas opciones de que vaya calentando, vaya consiguiendo más venta para ir luego reduciendo este coste por adquisición. Y entonces por eso es bueno tener varias audiencias y en función de si ves que la campaña está funcionando o no, pues vas metiéndole más públicos, vas quitándoselo en función de cómo vayas viendo que funciona. Luego otra cosa importante es ir actualizando estas audiencias, porque en principio lo que hace esta audiencia es coger un grupo determinado de personas, ¿vale? Es decir, cierra el grupo en el momento que tú se lo envías. Puede ser muy relacionado, pero dentro de un año no será tan relacionado. Por eso tendrás que volver a actualizar esta audiencia. O bien hacerlo incluso más frecuentemente, si son productos de temporada, o sea, si por ejemplo estamos hablando de productos que nosotros vendemos, de productos de calefacción y aire acondicionado, pues una audiencia de gente que ha comprado calefactores y otra gente que haya comprado aire acondicionado, estaría bien que lo hiciéramos de forma periódica estos dos tipos de audiencia. Si son productos que cada mes van variando en algún sentido, pues hacerlo a lo mejor si tuviéramos muchísimo volumen de ventas cada mes, ¿vale? Entonces es importante tener claro eso, que el volumen afecta mucho y contra más parecido sea, mejor, pero menos porcentaje, o sea, menos público vamos a tener, ¿vale? Entonces, cualquier duda que tengáis sobre este tema podéis consultarnos y si os ha gustado este vídeo podéis suscribiros para ver el resto de vídeos que vamos a hacer sobre algunos casos prácticos muy interesantes. Hasta luego.